Pues solo tomó 345 episodios para finalmente tener al famosísimo, al anarquista, al disruptor, Andrés Marín. ¿Cómo estás, amigo? Súper bien. Más bien, yo no siento que hubiera habido nunca una necesidad, pero gracias por la invitación. No. Llevamos, ¿qué? 5 o 6 años ya siendo amigos. Amigos. Es un montón de tiempo. Ya. No, y es que yo vacilo con esto de la amistad, porque a distancia y todo eso, pero es mentira, digamos, desde la pandemia, que yo duro en iglesia como 1.5 años más, y ya después ya no. Y, brother, mis amigos realmente son ustedes, o sea, son los grupos que yo tengo en WhatsApp, porque tengo todo ese tiempo de no ir activamente a una iglesia donde tengo comunidad, porque he intentado montones de iglesias, pero no logro conectar con la gente. Y no es que yo sea un mae difícil, aunque tal vez, pero es que la gente no muestra interés. Poquito. Pero igual yo no soy repugnante con todo el mundo a llegar a gritar, la prédica de hoy estuvo... No, o sea, yo voy con una buena intención, buena cara, porque yo amo la comunidad, o sea, yo la ocupo la comunidad. Y no he logrado. Creo que nunca te he dicho esto, pero desde que te conozco... desde que te conozco, ahorita decimos cómo nos conocimos, pero desde que te conozco, cada vez que preparo un mensaje, una predicación, un podcast, me imagino a 3, 4 personas en el cuarto. Ahí tengo 2 hermanos de la iglesia que pienso en ellos. Un hermano que, él va nomás porque es su costumbre y ama la comunidad y le gusta el café. Pienso en él, ¿verdad? ¿Cómo puedo ministrarle a él? Pienso en una hermana que ha pasado por muchísimo. Y luego también tengo como que la pareja joven, como que hay cosas, no sé, como qué ejemplos puedo dar que va a conectar con ellos. Pero y luego la otra persona que siempre pienso, si estuviera Andrés Marín. No sé si estuviera aquí sentado. Orgulloso o preocuparme. ¿Qué pensaría de este mensaje? Y me mantiene, en buena onda, me mantiene como que en mis puntillas, ¿no? Y la verdad aprecio mucho eso. Tu amistad ha sido gracias. Muy, muy importante. Sí, yo sé que nos hemos peleado bastante y no pero concordamos usted sabe en que todo. eso, yo siento que eso es lo 100%. bonito. Lo bonito, porque 100%. digamos, si son relaciones donde todo es perfecto, hola, sí, sonrisas, es fake, man, ¿entiende? Estar no de acuerdo en cosas y vacilarnos y molestarnos y a veces entrar en detalles, entrar en debates de detalles de cosas, es importante. Eso es lo que, así son 100%. Todas mis amistades que yo las tengo en persona, así somos siempre, man, y es lo que amo. No, pero es un orgullo poder llamarte amigo. Thank you, bienvenido finalmente a Armadillo. Sí, qué emoción. Somos los únicos que todavía tenemos un podcast del grupo original. Los amigos, bueno, Rick. El problema de Rick es que lo para por 1.5 años y después saca unos cuantos y después. Leo también ya como que medio regresó en inglés. Sí, pero eso no cuenta. Racista. Ya no. Pero nos conocimos por podcast, ¿no? Sí. Empezaste este Instagram de podcast cristianos donde estabas promoviendo todo podcast. Todo el que sea. Y ya, pues ahí empezamos una relación y luego comenzaste un grupo de WhatsApp que yo creo que duré como un mes ahí. Y dije, no, era demasiadas personas, demasiadas opiniones. Y luego empezaste no sé si fuiste tú o nuestro compa Héctor, alias el Memelas, pero empezó un grupito un poco más chico de podcasters. Sí. Y en ese se desarrolló la amistad. Entonces ya llevamos 5 o 6 años conversando casi, o sea, por lo menos una vez a la semana. Para mí es diario. Usted a veces diario sale, hay conversaciones. pero no siempre también. Pero sí, yo ahí estoy. O sea, lo checo todo el tiempo, pero no siempre están hablando algo que... O sea, después se pone a mandar conspiraciones. O ChatGPT. Pero una de las cosas que creo que realmente ayudó
no ayudó. Que para mí fue muy especial fue que me pidieras leer tu libro antes de que saliera. Yes, Y escribir ahí una reseña. Lo aprecié un montón y amé el libro. No quiero spoilear el libro. Ahí está atrás, Oblivio, y está neta, te la rifaste, hermoso libro, tenebroso libro. Faltaba un libro cristiano de terror, sí, más o menos. Entonces, quería comenzar con esta pregunta, que gente te conociera un poquito más. Ya al final podemos hablar de todos los podcasts y tienes como 6 podcasts que puedes promocionar y el libro, pero y yo no sé esto. Y dije, esto sí quisiera saber de Andrés. Es como, ¿qué versión de Dios tenías que dejar antes de llegar a donde estás hoy en tu relación con Dios? Y yo sé que te gusta más llamarlo mamá Dios, pero la idea de Dios. Pero usted sabe que mamá Dios es mitad chiste, mitad para provocar conversaciones. Porque Dios no tiene sexo, ¿verdad? No es como que tiene órganos sexuales femeninos o masculinos, nada, ¿verdad? Pero yo siento que es vacilón porque yo creo que yo viví por muchos años como dejándome llevar por el río, solo flotando. Nada me interesaba, nada me preocupaba, nada me emocionaba. Y es tal vez como a los 25 años que por alguna razón empiezo a leer de ciencia. Me apasiono con la ciencia por alguna razón. Y en el momento que empiezo a aprender muchas de las cosas básicas, noto este choque con la Biblia, ¿verdad? Como, oiga, esto no calza. Y entonces eso me hace entrar en un hueco de conejo, un rabbit hole, ¿verdad? Y descubro lo que es la apologética. Gracias a Dios en ese momento existía una organización que se llamaba Reasons to Believe, que eran científicos cristianos con PhDs, que unos trabajaban en la NASA, otros eran astrofísicos, otros eran biólogos y todo eso. Y tenía un podcast. El podcast de ellos empezó como en el 2007. Y yo me los escuché todos. Y ahí fue donde empiezo a hacerme adicto. Y yo creo que el asunto yo creo que no es tanto que tengo que perder de las ideas de Dios. Yo creo que es al revés. Yo creo que yo ocupaba que algo más bien me hiciera interesarme por saber más. Porque yo siento que, o sea, yo nací en iglesia. Yo escuché todas las prédicas. Yo iba todos los domingos, ¿verdad? Grupos de jóvenes, todas las actividades, yo estaba ahí. Yo era el típico chiquillo de iglesia. En una de las iglesias, el esposo de mi prima era el pastor. Entonces yo, tras de eso, tenía ese beneficio de la familia del clero, ¿verdad? Eran mis tíos los pastores. Entonces yo tenía ese beneficio, yo estaba en el grupo. De hecho, yo de muy corta edad ya iba al grupo de jóvenes porque todas mis primas y todos mis primos eran mayores que yo. Yo era de los menorcitos, pero me jalaban. Entonces, años de estar ahí, pero nunca hubo ese interés de realmente entender qué es. Entonces, vacilón, yo siento como que no perdí mucho. Más bien, entendí que era más de lo que me habían dicho por años. Y ese más, entonces me dio, es como, imagínense, tengo un librero donde caben 10 libros. Y me doy cuenta que en la pared todos son puertas secretas. Y ahora tengo una pared entera para llenarlo de cosas. ¿Qué lo lleno? ¿Qué investigo? ¿Qué aprendo? Entonces, sí. Casualmente empecé a consumir y consumir y consumir. Y los podcasts en ese momento estaban apenas empezando. Blogs, revistas. De esas que llegan una vez a la semana. Usted paga $12 y le llega, una al mes o a veces una a la semana. Reasons to Believe, cuando iba, por ejemplo, a una iglesia a dar una charla, grababan el disco. Entonces yo compraba los discos y me llegaban. Y así, fue como que el interés tenía que despertar. Y como que nunca estuvo ahí. Fue muy raro, man. Y entonces ¿Qué fue lo de... O sea,
Reasons to Believe era algo más del lado de... Sí, Reasons to Believe... ¿De construcción y así funcionaba? No. Reasons to Believe era más que todo ciencia. Entonces su énfasis y los debates que hacían y todo eso era como All Earth versus New Earth. El planeta tiene 13.8 billones de años. No tiene 6,000 años. Pero la Biblia, por ejemplo, ahí es donde por primera vez empiezo a aprender que hay términos en la Biblia que significan varias cosas, ¿verdad? Como creo que es Odam, que se traduce como día, pero también significa como epoch. O puede ser como una vida, una etapa. Entonces, cuando se habla de 6 días, la traducción no necesariamente significa día, ¿verdad? Como las personas que dicen que que Jesús es el hijo de David. La palabra hijo, eso tiene varias formas de traducirse y puede ser parentela, ¿verdad? Puede ser generaciones abajo, etcétera. Entonces, ahí fui aprendiendo muchas de esas cosas y releyendo la Biblia con ojos más abiertos, menos literales. Entender que hay muchísimo que no entendemos y que eso me da la libertad de poder buscar mejores modos de entender cosas que tal vez eran muy difíciles, digamos. Yo supongo que todos sus escuchas han pasado por el grandísimo problema de las matanzas étnicas extremas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por años uno no tenía respuestas. Se le preguntaba a su líder o a su pastor. Lo que hacían era regañarlo y decirle, usted está haciendo preguntas que son del diablo. Y entonces, por mucho tiempo, uno no las hacía. Y esta organización me ayuda a ver que estas preguntas, de hecho, tienen modos de tal vez ser contestadas. Y también, como era mucho del asunto científico, explicaban muy bien cómo hay hipótesis y teorías y todo eso, ¿verdad? Y tal vez lo que mejor entendemos hasta el momento puede ser esta idea, pero no necesariamente es correcta porque no hay absolutos en este asunto de la ciencia. Qué extraño. Sí, no. Es interesante porque siento... Yo me sentí tan único, o sea, cuando empecé a repensar cómo leía la Biblia. Y fue creo que principalmente gracias a Richard Rohr, que no es científico, y luego N.T. Wright también fue. Esas fueron las dos voces como que reinterpretar cómo leía la Biblia, ¿no? Y ya de ahí diferentes voces, pastores, podcasts y así que empezaron a entrar a mi vida. Yo un poquito más tarde que tú. Usted es mucho más joven que yo, ¿verdad o no? No sé, 37. Sí, casi 6 años. Ok. Yo soy 43. Ok. Y entonces, yo empecé, o sea, soy cristiano, ¿no? He sido cristiano, todo eso. Y tomo el grupo de jóvenes a los 19 años de edad, que es como una tontería. Sí. Y tengo que aprender a predicar. Y los mejores predicadores que yo pude encontrar era una mezcla entre algunos que todavía aprecio hoy en día, pero son un poco más neutrales, más megachurch, ¿no? Tipo Craig Rochelle, ¿no? Stephen Furtick, que son... puedes tener tus opiniones acerca de ellos, pero usualmente su postura teológica es bastante... No es como que muy profunda, entonces no hay mucho que decir. Eso está mal. Está ligado un poquito a la plataforma, ¿verdad? Si usted quiere tener una plataforma grande, usted tiene que limitar qué tan gruesos el contenido teológico de su mensaje puede ser, porque si no, realmente no llega, aunque se trate de distribuir. El otro grupo que empecé a escuchar eran los reformados, ¿no? Entonces yo empecé a escuchar diferentes voces reformadas. Yo pasé por una etapa calvinista también. Y uno de los top para mí era Mark Driscoll, ¿no? Y escucharlo a él cada semana y wow, y cómo le habla a los hombres y medio desesperado por
por alguien que hablara con tanta franqueza, porque los otros predicadores son un poquito más pan tostado, ¿no? Es como que pan tostado con mantequilla, es como está rico, pero no tiene como que ese golpe. Y los reformados tenían ese golpe. Y los escucho a ellos como 2, 3, 4 años más o menos, pero mucho. O sea, yo me aventaba 3, 4, 5 prédicas al día a veces, nomás escuchando y o sea, porque estaba preparando predicaciones, entonces yo también al mismo tiempo estoy aprendiendo a predicar y viendo cómo estructuran todo eso. Y fue a los 2015, perdón, que de la nada voy saliendo del gimnasio. Créelo o no, a veces voy al gimnasio. Voy saliendo del gimnasio cuando deberías estar con las endorfinas a todo lo que da. Escuché una predicación sobre gracia y salí de ahí triste. ¿De quién? Pero sí, triste, decaído. Y voy caminando y sentí como si hubiera alguien caminando atrás de mí. Y, o sea, de esas como que hasta volteas, ¿no? Como sientes una presencia atrás de ti. Y supe, por alguna razón, no sé, porque crecí pentecostal, como que sentí, ese es Jesús, ¿no? Conmigo. Pero está atrás, lo estoy dejando atrás. Y nomás como que lo sentí en esta postura y yo. Y me senté y tuve como que una conversación con Dios en una banca, en un parquecito entre el gym y mi casa. Y me acuerdo diciéndole a Dios como, Señor, si no es por aquí, guíame. Como háblame, dame libros, lo que sea. Yo quiero conocerte más a ti, no me quiero olvidar de ti. Y esa noche tuve un sueño. Y suena tan injusto, pero en mi sueño golpeé a John Piper en la cara. Oh. Y me levanté medio riéndome, como, el hombre pobrecito. Pero hubo algo interno que estaba pasando, que John Piper representaba algo que yo tenía que deshacerme de eso en mi vida. Y ahí es donde Vimeo, o sea, de todos los lugares, Vimeo, de la nada empiezan a salir videos de Richard Rohr y eso es lo que me inspira a leer. Y una de las primeras cosas fue cómo lees la Biblia. Fue la primera confrontación, como estoy tomando algunos pasajes tan literal o me estoy yendo tan, no sé, estoy completamente cerrando mis ojos a cómo algunas cosas que no concuerdan. Y fue Brian Zahnd el que más trajo como que su idea de toda la Biblia es como Juan el Bautista y apunta hacia Jesús. Y Jesús es el que ilumina todo lo demás. Entonces hay ciertas cosas que si no empata con Jesús, o lo estoy leyendo mal, como por ejemplo eso de 6,000 años o billones de años, es como a lo mejor lo estoy leyendo mal. Otro lado, la gente en ese momento no conocía a Dios como nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús, ¿no? Porque Jesús es la imagen perfecta. Y ese fue como que el clic. Y se abrió todo un mundo, tanto teológico, pero más mi relación con Jesús, ¿no? Como que se profundizó a un nivel. Entonces me encanta cómo lo dices, como no tanto que tenías que deshacerte. Yo sí tuve que deshacerme de varias ideas. Tuve que hacer full reconstrucción de habitaciones en mi cuarto. Lo que pasa es que yo pienso que usted y yo crecimos diferentes. Usted creció con una imagen muy fuerte, tal vez, de Jesús. Yo no. Yo crecí como un chiquillo regular que solo escuchaba. Entonces, mi imagen tenía muy poco peso, al punto que no importaba mucho. Yo sí recuerdo, digamos, cuando se habla de gracia, yo, por ejemplo, recuerdo cuando me compré el libro de Jay Baker, se llama Salvado por Gracia, una cosa así. Y yo empiezo a seguir a Jay Baker, que tras de eso es un punk, porque yo toda la vida he estado en la escena punk. Después de ver un documental. ¿Viste su serie? Sí, era lo que le iba a decir. Yeah. Es crazy, man. El man en el bar fumando y haciendo la entrevista. ¡Wow! Man, increíble. Y el libro de la gracia me tocó fuertemente. Y yo creo que yo me leo el libro ese de la gracia casi que al mismo tiempo cuando tengo a mi hijo. Estoy casi seguro
de que o lo acababa de tener o fue un poquito antes, porque a mí me afectó muchísimo cuando nace mi hijo. Y de hecho en el libro, en la parte final del libro, hablo de las notas del autor. Podríamos hablar de por qué sentí la necesidad de hacer unas notas del autor. Pero ahí lo explico un poco. Yo agarro a mi hijo recién nacido en las manos. Y una de las primeras cosas que yo pienso es que podría hacer este bebé para que merezca que yo lo mande a sufrir por toda la eternidad. Qué pecado tan grande. O si hay un pecado que sea suficientemente grande para que merezca eso. Y todo eso, mae, fue un problemón, porque de ahí vienen todas las miles de preguntas, ¿verdad? Es mi amor más fuerte que el amor de Dios, entonces. Y eso me hizo entrar en un... Ahí yo pienso que ese tal vez es mi primer paso real en lo que es de construcción de fe, pero ya del lado teológico. Pero yo ya tenía bastante rato de construyendo lo que era el lado de la ciencia, interpretando y inerrancia y esas cosas. Pero del lado teológico es mi hijo. Y bueno, y tomando el tema del infierno y todo eso, para mí ha sido traumático toda la vida, ¿verdad? Eso de que habían etapas en mi vida donde yo aceptaba a Jesús en mi corazón múltiples veces al día, porque yo no quería morirme sabiendo que cometí un pecado que ni siquiera sabía que estaba ahí, ¿verdad? Entonces es muy complejo. Es muy complejo. Pues antes de entrar al como que tema del episodio y de tu libro, spoiler, el libro tiene que ver con infierno y universalismo, ¿no? O sea, sí, de hecho, de hecho, universalismo yo creo que solamente se sobreentiende indirectamente por el hecho de que es una crítica muy fuerte al tradicionalismo. Pero en realidad, así como temática, no lo toco más que el hecho de que solo me enfoco en una, digamos. No me enfoco para nada en condicionalismo o aniquilacionismo. Y universalismo realmente tampoco. Pero, digamos, si tuviera yo que calificar en una, yo me considero universalista. Y la obra exclusivamente critica la idea tradicional. Pues nunca he hecho un full episodio acerca de lo que yo creo en cuestión del infierno. O sea, he tocado el tema, hicimos un episodio junto con Leo una vez en su podcast, pero hay 4 posturas dentro del cristianismo, la iglesia I mayúscula, 4 posturas sobre el infierno que se manejan, y algunos son un poquito más grandes, o sea, más populares, otros son un poquito más nicho, pero las 4 son infernalismo, que es castigo eterno consciente, que es lo que creo que los dos rechazaríamos, ¿no? El momento en que sostienes a tu hijo, ¿no? Es como, yo no quiero nada que ver con... Yo no puedo creer en un Dios que mandaría a mi hijo o a un joven de 17 años porque dijo una grosería justo antes de chocar, lo va a mandar al infierno y en 1,000,000 de años su sufrimiento aún ni comienza. Come on. No empata con la Biblia, no empata con... moralmente es incoherente, no empata con el lenguaje original de la Biblia y no empata con Jesús. Correcto. ¿Verdad? Que es tal vez lo más empata importante. con Jesús. Pero es la más popular. Es la más popular, creo, porque es tan efectiva. Porque se basa en miedo. Entonces, muchos de nosotros crecimos teniendo miedo del infierno. Y ahorita voy a comentar algo acerca de eso. Pero sí, ese miedo al infierno es muy efectivo. Levanta evangelistas. Me acuerdo escuchando de un criminal, creo que se llamaba Robert Peace, y le iban a dar sentencia de la muerte. O sea, lo iban a sentenciar a la muerte. Y un predicador llega y medio sin corazón y pasión, llega a darle como que su último sermón y le habla acerca del infierno. Y se llamaba Peace, irónicamente, asesino. Correcto. Y voltea con el pastor y le dice, yo no creo que tú crees eso. Porque si yo creyera lo que tú estás diciendo, yo me iría de un lado
de un lado a Londres al otro, sobre mis rodillas, sobre vidrio roto, solo por salvar a un alma. Y hay un lado de eso que hace a un evangelista a los peores criminales, ¿me entiendes? O sea, es muy efectivo, pero es moralmente incoherente. No tiene sentido y no empata con Jesús. El otro, y las próximas tres, yo tengo cierta empatía por los tres. Entiendo porque sí siento que empata un poquito mejor con quién es Jesús, pero ya lo mencionaste, aniquilacionismo. Sí. O condicionalismo. Es más fácil decir condicionalismo, pero es más complicado de explicarlo, porque el condicionalismo lo que dice es que la vida eterna es condicional. O usted se la gana al final, o usted no se la gana. Y eso se basa en que inmortalidad no es natural para el ser humano. Correcto. Entonces tú te puedes, o sea, algunos van a vivir para siempre, otros se mueren y se acabó. Y eso tiene cierto más, no sé, sentido con Jesús, como, no sé, es un poquito más de gracia. Ajá. Entonces, un poquito más justo. Es mucho mejor, es 1000 veces mejor que castigo eterno consciente. Pero todavía tiene algunas cositas que, no sé, si mañana eso es, pues ok. Y la cosa es que lo interesante de esto es que la Biblia también tiene más peso en ciertas, ¿verdad? Entonces la Biblia habla más de condicionalismo. La mayor cantidad de versos que hablan al tema tiran a condicionalismo. El segundo que tiene más peso es el universalismo, pero ahorita vamos a ver que el universalismo tiene como ciertas partes o ciertas versiones o ciertos géneros. Y lo interesante es que el que tiene menos peso bíblico es el tradicionalismo, que es el que más se vende, ¿verdad? Otro que es, yo creo que yo pondría a C.S. Lewis en este campo, y es inclusivismo, que no es full universalismo, pero es Jesús salva a quien quiere y nos va a sorprender al final. Y es como, ok, todavía no veo a Jesús rechazando a nadie, pero entiendo esa postura. C.S. Lewis en El Gran Divorcio habla acerca de cómo el infierno se cierra por dentro, ¿no? Es como Jesús está a la puerta y llama, pero tú decides, ¿no? Todavía hay un libre albedrío y todavía hay un seguimiento después de la muerte, ¿verdad? La muerte no es el final. El final. Entonces Jesús va a estar por la eternidad tocando el corazón, y algunos escogen, no, yo prefiero amarrarme a ese. Que para algunos dicen, no tiene sentido eso, que alguien escoja el infierno, pero gente escoge el infierno de este lado de la eternidad. Entonces, ¿quién sabe? Eso es un muy buen tema a debatir. Yo pienso, digamos, bueno, para los que no saben, yo tengo un podcast que se llama Conciencia Podcast también. Y uno de mis hosts, que es Nader, yo siempre ando molestando a Nader porque yo le digo, Nader, usted solamente tiene 2 dedos en el condicionalismo. Y tiene un pie entero y 3 dedos en el universalismo. Pero él todavía no puede renunciar a esos 2 deditos porque su argumento es ese. Su argumento es, yo creo que van a haber personas que cuando lleguen al otro lado, aunque vean cómo es, van a decir, yo no quiero esto. Y yo no puedo creer eso. Pero todo eso es tan subjetivo, man. Y el último es universalismo. No sé si tú lo quieres explicar. Sí, porque hay diferentes facetas a eso. Sí, la cosa es que, digamos, este último que usted dijo, ¿cómo le dijo? Inclusivismo. Sí, digamos, para mí el inclusivismo, yo personalmente, yo califico el universalismo como 3 o 4 opciones, depende de qué tan estricto quiera ser. El que se vende como que es una herejía y el que todo el mundo le tiene miedo es un universalismo completo donde nada importa, los pecados no importan, todos son salvos, ¿verdad? Es como universalismo pop, ¿no? Sí. Como es lo que cree el taxista cuando dice, y todos los chinitos se van a ir al infierno, ¿verdad? Y tipo así, ¿no? Correcto. Todos los dioses son realmente Yahweh, todas las ideas llevan a lo mismo, no importa si usted mata o peca y todo eso.
Yo no creo en eso, ¿verdad? El que dice usted, yo también lo considero como una de las ramas del universalismo, pero a mí no, o sea, ese me parece también como que el problema está del mismo modo que yo critico el calvinismo, que se le da mucho poder a Dios de quien escoge, y uno de los problemas grandes con eso es que digamos, la doble elección. Si Dios escoge quienes son salvos, Él activamente también escoge quienes no son salvos, ¿verdad? La doble predestinación, que muchos calvinistas escapan, ¿verdad? Están deseando que nunca nadie les haga esa pregunta de la doble predestinación. Y lo que yo creo, más cercano a lo que yo creo, porque yo pienso que algo importantísimo, tal vez, que debimos haber empezado con esto es, nadie sabe, no hay ni un solo humano que sepa qué hay después de la muerte, ¿verdad? Y usted solamente tiene cosas para poder crear hipótesis. Y muchas de estas hipótesis tienen muchísimo que ver también hasta como con su personalidad, ¿verdad? Si usted es una persona muy dada a la gracia, al amor, entonces obviamente usted va a preferir una acerca de la otra. Pero si usted ha vivido una vida dura, pesada, donde lo han castigado, o donde, no sé, usted como que la justicia para usted es más grande y usted dice, es que la gente me ha fallado, ¿cómo esta persona se va a ir al cielo porque lo que merece? Entonces obviamente van a haber ciertas preferencias, ¿verdad? Basado en esto, todas las personas tienen el derecho de hacerse, creo yo, si usted invierte el tiempo para aprender de cada una de ellas, escoger la que quiera. Al fin y al cabo, crea usted la que crea, no le va a quitar la salvación, ¿verdad? Porque este tipo de temas no influyen en eso. Ahora, lo que uno pensaría que es bonito es que este tipo de cosas motiven a una persona, digamos, a ser mejor, a amar más. Yo personalmente, en la que yo creo, el universalismo en el que me gusta más pensar, después de toda esta explicación, dando a entender que no tengo ni la menor idea, ¿verdad?, si es correcta o no, pero es mi preferencia, es un universalismo donde todos los humanos pasan por este bello proceso del fuego. Porque una de las cosas importantísimas del texto bíblico es que por años se nos ha predicado que el fuego es malo, es para castigar, es para dañar. Pero el texto bíblico no habla del fuego así. De hecho, el fuego es para iluminar, es para sanar, es para purificar. Entonces, si todos los humanos somos hijos de Dios y Dios como padre o madre quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto a ayudarnos a mejorar, podríamos hablar de este término que se llama la redención universal. El término se llama apocastasis, si no me equivoco. Si yo, porque no existen una persona que sea 100% mala y una persona que sea 100% buena. Y todos los humanos vivimos en estos grises donde tenemos la potencialidad del bien y la potencialidad del mal. Es muy fácil ver que la Biblia, en todos los ejemplos que habla acerca de cosas como el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, se nos predica muchas veces que unos son ovejas porque son buenos y otros son cabras porque son malos. Y no, lo que está hablando es que yo, dentro de mí, tengo cizaña y tengo trigo, ¿verdad? Y Dios me va a hacer pasar por un proceso de purificación donde va a deshacerse de la cizaña. Y lo que va a quedar es el trigo. Y si existe un cielo, que esa es otra cosa que yo no tengo ningún problema en decir, yo no tengo ni idea si es cierto. Pero mi esperanza en fe es que haya algo después de la muerte. Porque yo sí entiendo que yo como humano no puedo evitar tener esta necesidad por una búsqueda de lo eterno, ¿verdad? Y es algo 100% humano. Todos los humanos lo tenemos. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? Pero ocupamos pensar en la posibilidad de trascender. Entonces, muchas personas hacen la conexión, esta necesidad parece innata del humano y todo eso. Dios nos promete algo más allá. Bueno, entonces tal vez es verdad. Si hay algo después de la muerte, es obvio, bajo mi opinión, porque yo sí creo en la justicia de Dios. O sea, yo tengo clarísimo que Dios busca justicia. Entonces Él va a tomar su tiempo para hacerme pasar por el fuego, el
precioso fuego redentor. Deshacerse de lo malo y ya lo que pasa al otro lado es lo bueno. Ahora, si eso es verdad y la justicia es justa, entonces unos pasarán más tiempo en el fuego y otros pasarán menos tiempo en el fuego. Ahora, ¿cuánto es eso? 5 minutos, 1 hora, 1 semana, 2 años, 10 años, 20 años. Ahora, ¿será físicamente un fuego? No sabemos. Tal vez todo esto es simbólico. Jesús amaba las parábolas, ¿verdad? Hay una razón específica por la que el método favorito de comunicación de Jesús es las parábolas. Porque una imagen ficticia, y aquí podríamos, si quieren, empezar a entrar al libro, porque mi libro es eso, ¿verdad? Mi libro es una parábola extendida, es una alegoría. Porque es muy fácil utilizar imágenes simples, analógicas, para presentar ideas muy complejas. Entonces, tal vez el fuego no es verdad, tal vez el fuego no es literal, pero sí hay un proceso donde nosotros, como humanos, carne, esclavos del pecado y del mal, vamos a ser purificados o restaurados o redimidos para poder entrar al siguiente paso ya de un modo correcto. Entonces así es como la manera que lo he explicado antes, muy similar a lo que estás diciendo, pero la imagen que me gusta es, ok, si en el próximo lado de la eternidad voy a estar con Dios, no puede estar en su presencia cualquier cosa que no viene de él. Entonces, pecado, ¿no? Llamémosle pecado. Cosas como orgullo y lujuria y avaricia y prepotencia y todas estas cosas que no pueden ser santificadas, que son contrarias a quién es Dios. Eso no puede estar en su... O sea, no va a poder entrar a esta presencia. Entonces vamos Me a da tener risa que pasar que como... esté describiendo a Mark Driscoll. Sombra básica. pero vas a tener que cruzar, como en un aeropuerto, ¿no? Que tienes que pasar por seguridad. Y si vas pasando con algo que no debes de tener del otro lado, ¿qué sucede? Te lo van a quitar. Entonces, si lleva un champú, se lo quitan. Va a remover todo acerca de ti que no empata con el verdadero tú en Cristo. Correcto. La cosa que no queremos es que demasiado de nosotros se queme porque estamos hechos de paja, porque es puro orgullo y puro lujuria y pura avaricia y puro esto. Bueno, y es yo lo único... podría debatir eso. Yo soy de los que yo creo personalmente que en el debate, no sé si usted ha visto Community. Yo, estas semanas que he estado trabajando en lo del libro y la propaganda y comunicarme con la gente de la publicación, de la distribuidora y todo eso, tengo Community en el tele mientras hago todo. Lo he visto montones de veces. Y hace poco vi el episodio de los debates. Es el humano bueno, es el hombre bueno, es el hombre malo. Me da mucha risa porque es un debate eterno. Y es un debate que no importa usted con quién se siente a comer o a la persona que conozca, ese debate usted lo trae a la mesa y duran horas hablando, ¿verdad? Y no hay un consenso. O sea, la mitad de la población cree una y la mitad de la población cree otra. De hecho, acaba de salir no me acuerdo si fue Pew Research, que hizo en conjunto con otras compañías que hacen este tipo de estadísticas en otros países, se dieron cuenta que Estados Unidos es el país número 1 donde la mayoría de personas creen que sus vecinos son malos. Es técnicamente una persona buena, una persona mala, la persona que usted tiene a la par. Entiendo lo que dices, pero eso no es lo que estoy diciendo cuando digo que te vas convirtiendo. O sea, tomemos a alguien que yo sé que con el que no concuerdas. ¿Tú crees que Donald Trump eso es quien Dios lo creó hacer? No. No, entonces mucho de la personalidad que tú y yo percibimos, eso no empata con Cristo. Entonces al cruzar por el fuego, mucho de eso va a quedar atrás. Espero que no se ha convertido en 99% algo que no es de Dios, ¿me entiendes? Correcto. Y todo esto, ¿quién sabe? Al final del día. Pero a eso me refiero. Correcto. ¿No? Es como, yo quiero de este lado de la eternidad que se me queme todo eso. Que Dios me pase por procesos de este lado de la eternidad donde yo pueda
cruzar con oro, con joyas preciosas, como diría Pedro. Quiero entrar al cielo siendo más quien fui aquí en la tierra y no tener que pasar por tanto proceso, aunque todos vamos a pasar por fuego, eso sí creo. Entonces, y eso es donde ese tipo de universalismo, gente tiene que entender, eso no es herejía. Universalismo no es herejía cuando se habla de esta manera. Tienes que empatarlo con cosas como por qué murió Jesús y la justicia divina y o sea, este tipo de Jesús diciendo yo soy el camino, la verdad y la vida, y tienes que medio, ok, entonces ahí te va una pregunta y medio ya va con lo que estamos hablando, pero ¿importa lo que hacemos de este lado de la eternidad? Sí, se importa muchísimo. Y sí, ¿no? Yo creo que lo vacilón de esto es que yo creo que importa. Le voy a dar otro ejemplo también. Mucha gente cuando se da cuenta que yo soy universalista me dicen, pero si el universalismo es verdad, entonces ¿para qué predicar? Y yo así como, es una excelente pregunta. Yo hasta el día de hoy no he dejado de predicar, porque para mí predicar no es una salvación a un cielo. Para mí predicar es calidad de vida hoy. Si vamos y leemos las palabras de Jesús y tratamos de reentender que cada vez que Jesús dice el reino de los cielos, no se está refiriendo al cielo, se está refiriendo al reino de Dios en la tierra. Y en muchas de las traducciones sí se dice el reino de Dios y todo eso es confuso. Lo que vemos es que el interés de Jesús es un bienestar que empiece hoy y ahora activo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo sigo predicando y evangelizando, verdad? Porque yo quiero que la gente sepa que esta vida está hecha activamente para llenar no solo los deseos de Dios, sino juntamente los deseos de los humanos, ¿verdad? Y obviamente deseos claros, ¿verdad? Yo tengo un amigo que casado con hijos, aún así su mente se iba a cuando estaba soltero y era una estrella del rock. Y es así como, brother, a eso no me refiero de sus sueños, ¿verdad? O sea, es lo que tenemos, es lo que amamos, es las posibilidades, o sea, Mateo 25 lo dice, ¿verdad? Es cuánto amamos, cuánto ayudamos, cuánto nos quitamos de nosotros para darle al otro, ¿verdad? Cuando hablamos de pecados, usualmente en la Biblia, pocas veces, o cuando se nos predica, pocas veces notamos que los pecados no siempre son individuales, casi siempre son culturales, o de naciones, o cosas así, ¿verdad? Entonces es, ¿cómo podemos nosotros, como individuos, hacer cosas que ayuden a los demás? Obviamente, buscando yo un bienestar propio también. Pero es que todas estas cosas son comunales, ¿verdad? O sea, cuando mi comunidad está bien, yo estoy bien. Y cuando yo soy el único bien en mi comunidad, hay algo malo. Entonces, mucho de esto es cómo amamos, cómo nos relacionamos, cómo creamos relaciones. Esas relaciones nos ayudan a llenar sueños, nos ayudan a llenar huecos en nuestras vidas, ¿verdad? No estoy hablando de riquezas y fama y que el Ferrari que quería cuando era un niño, no. Es poder tener una vida tan plena y tan... ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Pero el punto es... ocupo que corte esto porque si no lo corta me voy a enojar con usted. No, vida y vida en abundancia, ¿no? Sí, pero es que no es abundancia de cosas, ¿verdad? Es abundancia de interno. Plena, de emociones, de amor, de relaciones, de poder yo hacer feliz a mis hijos, a mi esposa, a mis hermanos, a mis primos, a mi mamá, a mi papá, a los conocidos, porque eso hay una imagen muy bonita. Yo, aunque tengo rato de no ir a la iglesia, algo que no he perdido es, tenemos un grupo desde hace como 13 o 14 años de parejas. Nos reunimos casi que todos los meses. Y es una reunión que empieza como a las 6 y termina como a las 12 porque es comer.
Todos llevan comida, leemos libros, vemos programas. Todo es 100% pareja, pero todos somos cristianos, todos somos de diferentes iglesias. No me acuerdo, hace años en un libro estaban dando esta imagen de que el reino de Dios es muy parecido a un banquete donde yo no puedo comer yo tengo que darle de comer al otro. Y el otro me tiene que dar de comer a mí. Y no me acuerdo bien el trasfondo y las reglas de esta imagen. Es pero lo que hacemos mi esposa y yo cada noche. Sí. De fijo se piden 2 cosas diferentes y se van mitad y mitad. Yeah. Es muy interesante cuando la dependencia de mi felicidad y de mi bienestar es qué tan bien y felices estén los otros alrededor mío, ¿verdad? Entonces yo tengo una responsabilidad por sus felicidades, porque ellos tienen una responsabilidad por mi felicidad. Por ahí va el asunto. Siento que hay valor en todo esto. O sea, hay valor en predicar, hay valor en creer el bien, hay valor en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Podemos estar en diferentes lados de qué significa Jesús, qué significa el Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa la muerte? ¿Es la muerte un pago o es la muerte un documento legal, ¿verdad? Todo eso son imágenes. Al final lo importante es qué hacemos con esta imagen y cómo la reflejamos para poder dar amor a los demás. Al menos así es como yo lo veo. Súper. Amén y amén. Todo lo que dijiste. Con eso, ¿te da miedo a veces malinterpretar a Jesús? O tener una... Vieras que no. No. ¿Por qué? Y por la gracia. 100% por gracia. Porque yo siento que Dios sabe que no todos en esta vida... Es más, recuerdo una vez que estábamos en Clubhouse y estábamos hablando de esto. No todos en la vida tienen el tiempo, la capacidad, el privilegio, el poder económico de poder profundizar en estas cosas. Y por eso yo siento que lo que se ocupa es tan fácil. Es tan sencillo. Y no me refiero a... No sé si escuchan un tren. Está aquí a la par. Sí. Está bien. Armadillo empezó con las ambulancias. Sirenas, sí. Sí. ¿Cómo le explico? Si yo ocupo muchas cosas complejas para ser salvo, sea lo que significa ser salvo, solamente ciertas personas con ciertas capacidades y privilegios podrían. Entonces, para nada me da miedo, porque yo sé que todas mis malas interpretaciones no son realmente culpa mía. Y es otro de los temas que creo que usted y yo hablábamos la vez pasada, hace años, y era un debate acerca, digamos, de la ortodoxia, de lo que es real, lo que es lo puro, lo que es lo que la gente realmente tiene. Y yo así como, pero eso es tan subjetivo, porque todas las personas cambian de opinión 100%, y la razón que usted deja de creer una y acepta la otra es porque hoy usted está creyendo que esta está correcta, pero en 2 meses no va a ser así. Entonces, digamos, es el famoso... Pedro Guerra tiene una canción que dice que hay que aprender a ser feliz en la escalera, ¿entiende? Es un proceso donde usted nunca va a llegar al final, ¿verdad? Y en la escalera usted a veces sube, a veces baja. Pero, o sea, no hay arriba y abajo. Entonces, yo tengo que aprender a ser feliz donde estoy. Y cuando siento ganas... subir gradas, y hay veces que no puedo y me siento por 3 semanas y todo eso y la escalera sigue siendo un regalo. No sé si me hice bolas. No, sí entiendo. Y estoy contigo en eso. O sea, hay un lado de mí que sí tengo un poquito de reserva y ojalá yo creo que yo tuve mucho miedo hace tiempo. Creo que sí pasé por miedo. Pero hay una diferencia entre usted y yo, y es que usted tiene una responsabilidad de una iglesia.
Eso iba a decir. Y yo no. Eso es un poquito de donde viene. Cuando pienso en... Correcto. Cuando voy a predicar, estoy pensando en algunos hermanos de la iglesia y en Andrés Marín. Pero tengo a mis 2-3 personas que, o sea, sí siento esa responsabilidad, aunque al final del día yo no soy el que salva. Pero sí, no quiero guiar a gente por un camino. Entonces, por eso también, aunque empatizo, mi cosa con universalismo en sí es, tengo la esperanza universalista. Claro. Yo espero que cada persona sea esperanza. salva, sea por el proceso que sea, ¿no? Espero que esta idea del infierno es una mala interpretación, etcétera, y que creo que hay bastantes libros y teólogos detrás de eso que podrían decir, sí, gente como Orígenes y San Agustín fue universalista, no me acuerdo, Karl Barth. Creo que tendría tendencia, sí. Yeah. Lo que pasa es que muchas ideas, o sea, como es un tema tan complejo, hay personas que abrazaban ciertas ideas que son activamente universalistas y después otras que no. Y no era como que abrazaban todo completo porque pues era complejo. Pero digamos, yo en el libro, en la versión que yo le mandé a usted, que es una versión reducida, usted no vio, digamos, la bibliografía. Aquí yo tengo una lista de libros que me han ayudado a mí en este tema, de podcasts y episodios, películas y documentales. Pero vieras que es vacilón, pero no hay mucho. Ese es un tema que activamente se ignora. Y yo creo que uno de los problemas es que los cristianos estamos muy acostumbrados a querer tener la respuesta para todo y nos da miedo decir no sé. Por eso yo tengo cero miedo en decir no sé. Digamos, yo no sé lo que creo en muchas de estas cosas. Mi seguridad es, yo sí sé lo que no creo de muchas de estas cosas, ¿verdad? Yeah. Entonces, ¿qué hay después de la muerte? No sé. Pero es la imagen del tradicionalismo de un infierno eterno de tormento. Eso estoy completamente seguro que no. Entonces es raro. Correcto. Yeah. Pregunta de podcaster a podcaster y de uno que quiere escribir un libro a alguien que ya lo logró. ¿Escribiste este libro para convencer a gente o para procesar algo interno? Qué buena pregunta. Yo creo que bueno, no para convencer. Pero sí mi meta eran otras personas, definitivamente. Yo creo que los que han escuchado mi podcast me habrán escuchado decir muchas veces que yo tengo cero interés en convertir a una persona a un set específico de ideas. Mi interés más bien es ofrecer diferentes alternativas a muchas de estas ideas y hacerles saber a las personas que hay opciones, ¿verdad? Y si alguien está interesado en el tema, puede investigar más y después llegar a una opinión al respecto. Yo me acuerdo una vez estaba en mi iglesia anterior donde era el líder de alabanza y estábamos después de una práctica. El baterista, no me acuerdo qué comentario hizo y yo le dije, bueno, pero eso solamente sucede en el tradicionalismo, en el universalismo y en el condicionalismo. No. Y me dice, ¿qué es eso? Y el guitarrista, el que tocaba la guitarra acústica era el líder de jóvenes. Yo solo era el líder de alabanza. Y yo le dije, y yo tengo años, digamos, desde que empecé el podcast y empecé a notar que cuando saqué el podcast mucha gente empezó a cambiar el modo que hablaba conmigo, ya habían temas que no querían tocar. Entonces yo he tenido mucho cuidado en ese lado. Por respeto a mis pastores y a mis líderes, yo así como, vea, si usted quiere, podemos hablar del tema. Es solamente que es complejo, ¿verdad? No quiero tirarle así un montón de cosas, pero quiero que sea decisión suya. Y el líder de jóvenes dijo, no, yo no quiero que se hable de este tema. Y yo así como, ok, ¿usted acepta esto? Y el baterista dijo, sí, no. Si él dice que no, no. Y, brother, eso me decepcionó tanto. Me afectó por meses. Entonces, digamos, si alguien llega a mi podcast, si alguien llega a mi libro, yo sí creo que la meta, porque yo creo que yo ya procesé todo lo que el libro, todo lo que escribí en el libro son cosas que yo ya tengo claras.
Y por la falta de material que, digamos, si usted se va a buscar libros del infierno, usted va a ver que hay muy pocos. O sea, hay una cantidad muy limitada. Y son pocos las personas así como con mucho peso teológico que han hablado del tema. Entonces, yo digo, muchísima gente no sabe, nunca ha pensado, digamos, los lados ilógicos, las contradicciones de ideas teológicas de este asunto. Entonces, yo sí lo hice 100% pensando en quiero que personas lean para que vean esta perspectiva y se den una posibilidad de decir, uy, tal vez esto no es verdad. Algo que no hago activamente es, a propósito también, no doy nada de explicación de cuál es mi postura. De hecho, ni siquiera en las notas del autor. En las notas del autor digo, ya va a haber un momento en el futuro donde estas cosas se van a hablar. Muy posiblemente van a ser en lugares como estos, en podcasts con amigos, muy posiblemente hablando del libro. Ahí puedo explicar lo que pienso. Pero no es necesario. Yo no vi necesario tirarles ese montón de información para decirle, esta es la correcta, y esta es así, y esta ya no. O sea, mi intención 100% es, la más popular es la que menos peso filosófico y teológico tiene. Y estas son las razones del por qué. No, y la verdad hiciste un trabajo hermoso con el libro. O sea, y Thank you. Qué increíble que usaste el método novela. Es muy interesante porque, digamos, yo el 80% de las cosas que consumo es ficción. Ciencia ficción, fantasía, dramas, thrillers, puro ficción. Y digamos, al año yo me leeré 30, 40 libros. De teología me leeré 3 o 4. De ciencia me leeré 2 o 3. Todo lo demás es ficción. Entonces es un género que yo consumo desde muy niño, porque mi mamá y mi papá me hicieron lector. O sea, yo leo desde hace años. Y consumo por deporte, ¿verdad? Por entretenimiento. Entonces, como tengo tanto de leer y tengo mis autores favoritos y tengo los métodos que más me gustan y logro identificar cuando alguien, qué sé yo, está utilizando métodos antiguos que son extremadamente descriptivos, a diferencia de autores más modernos que ven sus libros como si fueran películas y describen poco, porque la capacidad mental de usted de llenar los huecos ha estado ahí siempre, ¿verdad? Pero antes no sabíamos. Y es acción, 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 acción. Entonces todo eso, yo siempre he dicho, yo puedo escribir ficción. Y de hecho lo he hecho. Digamos, yo a Rick le mandé hace años como 6 capítulos de una novela de ciencia ficción de viaje en el tiempo que estaba haciendo. En ese momento esa novela tiene 17 capítulos y no la he tocado en 4 años. Y ideas tengo como 8 o 9, que ya son ideas completas. El esqueleto está completo. Lo que nunca me he atrevido es a empezar y a terminar. Porque siempre quedo a medio camino, porque no tenía una fórmula. Esta historia, cuando me cae en los regazos, porque en las notas del autor también explico que la escucho de un podcast. Estoy escuchando un podcast que se llama Los Desconstruccionistas. Es un podcast gringo y tienen a un autor invitado que se llama Derek Kubilos, que es un pastor que hace un libro del infierno, en contra del infierno. Él da esta imagen de... imagínese que usted tiene a los padres perfectos, que lo aman, que lo cuidan, que han dado todo por usted. Y usted se cree la persona más dichosa del mundo por tener estos padres. Y después por error se da cuenta que en el sótano de su casa hay otros hijos encerrados detrás de calabozos, siendo torturados todos los días. Y son sus hermanos, ¿verdad? Y usted no sabía. Eso fue todo. Eso fue todo. O sea, ahí se me encendió un bombillo. Ahí yo dije, esta idea, si se expande y se hace una historia completa, tiene tantísimo poder, porque del mismo modo que Jesús agarra analogías de agricultura, ¿verdad? De perfumes, de jefes y empleados y todo eso. Si uno agarra esta idea de Dios y el infierno y sus hijos como hermanos, y el infierno un lugar físico donde
un padre y una madre mandan a sus hijos amados a ser torturados de por vida, nadie estaría de acuerdo con esto. Pero cuando se nos predica en la iglesia que eso es lo que sucede en este asunto con Dios, con la vida real, ¿verdad? Espiritual, todo el mundo lo acepta sin titubear. Entonces, de ahí salió todo. Ya. No. Pues espero que vendas muchos de estos libros de Oblivion. Espero, o sea, yo estoy muy, muy orgulloso. Mi intención nunca fue hacerlo así tan profesionalmente, sacar las copias, venderlo, distribución, tratar de tenerlo en todo lado. Yo quería hacer una historia que dijera ya finalmente voy a terminar un libro. Esto parece que es una historia corta, entonces es una meta a corto plazo. Pero conforme escribía me iba sorprendiendo yo mismo de las cosas que iban pasando, ¿verdad? Al punto que el producto final a mi esposa fue la que me dijo, así como si usted realmente cree en esto, ¿por qué no lo hace como se debe, ¿verdad? O sea, pague el precio que se debe. Y este libro yo lo terminé de escribir en, si no me equivoco, octubre o noviembre del 2024. Entonces ha sido un proceso de año y 4 meses en salir, de múltiples revisiones, de pagar a un editor profesional, Alvin Góngora, colombiano, bellísima persona. Y después del formateo, después de qué le metemos, después de cuando estoy haciendo el podcast de Juan 1.1 con Lulú, donde estamos leyendo los libros de Juan 1.1 para un libro por episodio, empiezo a ver que muchos de los libros tienen eso de palabras bonitas al principio. Y yo dije, uy, voy a intentar hacer esto, pero ¿a quién le pregunto? Yo dije, voy a preguntarle solo como a 5 personas. Y ahí pues se me viene usted en la cabeza, que es relativamente la persona más famosa que conozco, pero también alguien que quiero y respeto. Y es que muchas de estas cosas a veces yo siento como que uno le pide a alguien que no conoce por el nombre. Y yo dije, no, yo solo voy a pedirle a amigos, a personas que quiero. Entonces en las notas está Lulú, está Rick, está Nader, ¿verdad? Está Alvin, está Hernán, el presidente Juan 1.1, que es gente que realmente quiero y amo. Y usted, por supuesto, mae, ¿verdad? Y usted terminó siendo famoso, pero está en la lista de la gente que amo y admiro. Entonces, mae, muchísimas gracias también por sus bellas palabras. Pues tenía esta pregunta y a lo mejor no, ya estaba pensando, creo que podemos ir cerrando el episodio aquí. Y esta pregunta a lo mejor puede desatar otros 20 minutos de plática, o gente va a saber, ¿verdad? Porque ya habríamos, ellos podrían ver cuánto duró ese episodio, pero hablando de fama, tú tienes bastante influencia, pero nicha, ¿no? ¿Podrías decir eso? ¿Tienes un nicho de gente que te escucha bastante? Ya. Eso de los grupos de WhatsApp, y tienes gente que... Creo que alcanzas... deja uso mi lenguaje religioso. Tienes un llamado y un ministerio a gente muy específica. Y puedes contestar esto como tú quieras, pero dentro de ese círculo de gente con la que tienes influencia, como, ¿qué preguntas te hacen las personas que se sienten seguras contigo, que no que no preguntarían en voz alta en sus iglesias? Porque gente que te escucha a lo mejor o van a la iglesia y en secreto están medio escuchándote, o ya dejaron de ir a la iglesia, ya no forman parte de... muchos a lo mejor son post-cristiano, tipo así. ¿Qué tipo de preguntas te están haciendo? ¿Qué tipo de conversaciones está sucediendo ahí? ¿Qué gente no diría en voz alta? Yo creo que son más que todo conversaciones. Creo que algo interesante es que yo no veo como que yo tenga fama en nicho. Yo creo que lo que yo tengo es como un poder de conectar con las personas. Digamos, a mí me escriben un mensaje en redes sociales y muy posiblemente en 2 horas yo ya contesté. Y no fue una respuesta de sí y no, fue una conversación completa. Yo siento, no sé si usted alguna vez se leyó un libro de Malcolm Gladwell, porque sé que a usted le gusta Malcolm. Y él estaba explicando de que hay diferentes tipos de personas, pero hay
una persona específica que es como un conector. Que muchas de las conexiones importantes en la historia, hay personas como que se dedican a conectar gente, crean relaciones con personas y dicen, oh, usted y esta persona podrían ser mejores amigos de aquí y allá, y de ahí sale algo mágico. Yo me veo muy parecido así, porque digamos, con los grupos de podcasters, algo interesante que sucedió fue que salieron tantísimos grupos. Perdón, grupos también, pero tantísimos podcasts de podcasters uniéndose a hacer algo diferente. Y en lo que son grupos, yo siento que lo que la gente más que todo busca en los grupos es comunidad. Es que por eso para mí la comunidad es como lo más importante de todo. En los grupos que tenemos por Conciencia Podcast como Conciencia Media, tenemos grupos de deconstrucción, tenemos grupos para gente que está apenas entrando en deconstrucción, tenemos un grupo que le llamamos las ovejas negras, que son personas que ya deconstruyeron hasta más no poder y la mayoría ya perdieron la fe. Y a esos grupos, usualmente una persona que está apenas empezando le decimos, yo no le recomiendo pero si quiere puede, ¿verdad? Pero adentro de las conversaciones que se hacen en los grupos es vacilón porque son pocas preguntas. Es más que todo convivir, contar de nuestras vidas, contar qué pasa. Nos mandamos fotos de lo que estamos comiendo, ¿verdad? Si alguien va a un restaurante y la comida se ve rica. Hablamos de series de televisión. Hablamos de película, hablamos de la vida, hablamos de relaciones, hablamos de problemas en la casa, si alguien tiene, ¿verdad? Hablamos de traumas de la iglesia, hablamos de pastores, hablamos de líderes, pero muchas veces es como grupo. Yo como individuo, usualmente cuando tengo una conversación con alguien bonita y todo eso, si veo que hay una conexión así, casi que siempre los invito al grupo. Y de ahí en adelante pocas veces continúo en privado porque no lo veo necesario. Porque yo sé que lo que más le va a servir a la persona es la comunidad. Y las comunidades son bellas. O sea, la verdad es que, digamos, el grupo de Entrando en Deconstrucción, man, es puro miel, es puro amor, es pura belleza. Todo el mundo se trata tan lindo. Entonces sí, es mucho así. Menos preguntas, creo yo, más como sacar cosas como estaba escuchando este episodio, ustedes hablaron de esto, a mí me pasó algo parecido, y así muchas veces es yo dejarlos hablar, que cuenten, yo hacer preguntas. Digamos, a mí me gusta mucho eso, por ejemplo, con mis hijos también. Soy de los que hago preguntas de cierto modo para motivarlos a que hablen y que hablen y que hablen, no preguntas cerradas. Entonces eso yo lo hago en la vida en general, porque por lo mismo, yo amo la gente, man. Yo amo las conexiones, yo amo hablar con personas. Por eso a veces, digamos, en el grupo que tenemos de memelas, que se ponen a hablar de deportes, que es un tema que no me gusta, a veces pasan 2 días enteros solo hablando de deportes, yo así como, ¡qué aburrido! Yo quiero hablar con alguien, cambien de tema, por favor. Yeah. Porque yo lo que ocupo es eso, ¿verdad? Y ya sea en grupos o ya sea en persona. Pero sí. Yeah. Y para ir concluyendo, o sea, ¿cuáles son todos tus podcasts? Sé que tienes Conciencia y Dice Así. Sí, Conciencia sigue. Sí sigue, más o menos. Mi bebé es Conciencia Podcast. Ya vamos para 11 años. Empezó, si no me equivoco, en mayo del 2015. Y lleva como 110 episodios porque relativamente grabamos cuando grabamos. No somos muy formales. Dice Así que es un comentario bíblico. Entonces vamos libro por libro. Pero no en orden. Empezamos con Génesis. Después pasamos a Marcos, que es el primer libro escrito del Evangelio. Después pasamos a Jonás. Ahora estamos en Hechos. Después hicimos varias cartas de Pablo. Eso es divertido porque es hablar de la Biblia y criticarla y elevarla y decir las cosas aquí. Todo es muy divertido. Tengo uno de películas también que grabamos de vez en cuando, Séptimo Arte, con mi amigo Steve Jiménez.
Tengo Juan 1.1, que está en descanso en este momento, que es para hablar de todos los libros de Juan 1.1. Que si no me equivoco tiene como 35 y llevamos apenas como 14 episodios. Entonces todavía hay más que grabar. Creo que ya. Sinergia Random estuvo activo por un buen tiempo, pero ya no. Y cada 3 meses hablamos de reactivarlo y nunca se hace. Yo culpo a Leo Lozano. Todo es culpa de Leo. Todo es culpa de Leo. Todo. Especialmente cuando no está presente, es mejor echarle la culpa a Leo. Más fácil echarle la culpa. Y lo recibe bien. Sí, eso si alguien quiere ser parte de una de las comunidades de WhatsApp, ¿cómo le hacen? Me pueden escribir a concienciamedia.com o hasta me pueden escribir en la página de Pods Cristianos también. Pod Cristianos todavía está activo. Lo que pasa es que no tenemos podcast ya. La gente no saca podcast. Entonces hago un post como cada 2 meses. De hecho, tengo uno ahorita que estoy esperando que me manden la portada en HD para ya subir un podcast nuevo. Pero sí, que me escriban y me digan, yo les mando el link. En el momento que les mando el link, ustedes van a ver todas las opciones, porque es un grupo como comunidad donde hay múltiples grupos activos. Ya. ¿Prefieres el libro? Sí, ahorita hablamos del libro, pero un segundo más. ¿Prefieres más podcast o menos? Como ya es que en 2020 todo el mundo empezó podcast. Sí. Ahorita todo el mundo ya lo abandonó. Yo creo que más. Porque es que ¿verdad? yo valoro mucho cuando las personas tienen la libertad de decir su... Digamos, yo creo que muchísimas personas famosas no deberían ser famosas. Y menos personas deberían escucharlas. Y creo que hay tantísima gente que no es famosa, que tienen tantísimas cosas que decir que realmente explotan cabezas y iluminan y todo eso. Entonces, por ejemplo, yo, sin decir nombres, porque su podcast lo escucha mucha gente, ¿verdad? Pero digamos, yo podría agarrar 5 o 10 personas famosas, pastores así de México y todo eso. Y cambiárselos por un Rick Santiago, mae, por ejemplo. ¿Entiendes? O sea, a mí Rick me vuela la cabeza, la mente, el corazón. El mismo Nader, Lulú Campos. Me fascina. Cosas así. Entonces hay gente que sí, no sé. El podcast da la libertad de que muchas personas que no tienen mucho alcance puedan tener un poquito de alcance. Y para mí eso tiene muchísimo valor. Del mismo modo, digamos que al final yo termino motivando a personas, así como yo puedo escribir un libro, anímense, en verdad. No tiene que ser ficción como el mío, puede ser de lo que sea. Pero anímense, yo pienso que hay y es vacilón porque también es hasta como tan terapéutico esto del podcast. Yo creo que la razón que no he dejado el podcast de hacerlo es porque para mí es terapia. Es de los momentos que más amo, conectarme con alguien y darle 100% de mi atención y reírnos y vacilar y pelear y debatir y todo. Yo lo amo. Entonces, sí, yo creo que más podcast. Igual, seamos honestos, hay gente que no debería. Pero nada pierde con tenerlos. Yo prefiero más porque salían estas joyas de podcast. Salían diferentes personas que, wow, yo no pensaba que... Como Julio Navarro, Dios mío. O sea, una amistad muy, muy profunda con él, pero también ver cómo pensaba y todo. Sí, fue muy especial. Lástima también. Él abandonó su podcast. Pero ahorita tiene otra pasión que lo hace feliz. Entonces. Sí. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? Por ahorita casi que está en todos lados. Desde Barnes & Noble, Amazon. No sé por qué el día de hoy no está en Amazon México. Como debería. Porque parece que están pidiendo como un fee de importación o cosas así. Pero ya me dijeron que va a estar pronto. Para cuando salga su episodio y para cuando hagamos oficial el release, ya lo que es 100% en redes y empezar a tirarlo como loco. Todos los episodios que ya he grabado en otros podcasts del libro, todos van a salir esa misma semana del release o la siguiente.
para que, o sea, para ponerle muchísimo peso de un solo. Va a estar en todo lado. Y la segunda fase, lo que voy a intentar hacer es tratar de buscar distribución físico para tiendas. No tengo ni la menor idea cómo se hace eso. Pero mi distribuidora no se encarga de eso. Entonces me va a tocar como que hacerlo manualmente, conectarme con librerías y cosas así. ¿Lo vas a sacar en audio? O no sé cómo funciona en audio. Quiero. De hecho, ya hice varios tests. No quedé muy convencido. Pero también ya he estado estudiando cómo con misma ecualización puedo ayudar a que las voces, especialmente cuando los personajes están hablando. Mi problema es, yo tengo 2 personajes que son gemelos, ¿verdad? Y la necesidad de que fueran gemelos es vacilón porque el primer borrador de la historia no tenía gemelos. Fue algo que tuve que adherir y cambiar después porque pasé debatiendo cuál va a ser la decisión que va a tomar el personaje principal. O si escoge la puerta de la derecha o la puerta de la izquierda. Pero si escoge la puerta de la derecha me pierdo la posibilidad de explicar todas las cosas que sucederían si escoge la de la izquierda. Después pensé en hermanos, pero yo dije, bueno, el mayor o el menor es el que escoge lo relativamente correcto, o si es el hombre o la mujer la que escoge. Y yo, ay, qué complicado. Y me cayó a hacer los gemelos. Al final son personas muy parecidas, pero con leves diferencias y toman decisiones finales al final y podemos ver, digamos, las consecuencias de las 2 decisiones que toman. Para hacerlo en audiolibro, por ser digital, el problema que tengo es que yo quiero grabarlo yo. Porque en Costa Rica yo estuve en teatro por años. Mi hijo está metidísimo en teatro, en actuación y todo eso, y yo siento que es porque el gen viene ahí. Entonces yo creo que podría hacerlo. Pero también no quiero hacerlo mal hecho. Entonces quiero hacer unos tests ya bien hechos. He estado viendo varios cursos de cómo ecualizar voces y efectos y todo, que se oiga súper natural. Y hacer la diferencia de los personajes y todo saber. Igual escucho muchísimo audiolibro. Entonces he escuchado a personas hacerlo. Entonces creo que podría. También quiero traducirlo en inglés. Creo que en inglés vendería más por la temática. El asunto de construcción en inglés es gigantesco en Estados Unidos al menos. Entonces, no sé. Ahí verán. Quiero ir en partes. ¿Y en Kindle sí está, o sea, todo eso? Está digital en Kindle, en Kobo, en Barnes & Noble. Está físico en Barnes & Noble, en Amazon. Y pronto creo que va a estar también como en Busca Libre y Pug Depository y cosas así. Las 2 versiones. Pues va. Pero sí, digamos, encontrarlo en realidad va a ser fácil. Si tienen Amazon va a ser lo más fácil porque si están en Prime, entonces ni shipping hay que pagar. Usted sí le tocó, ¿verdad? Yo ya lo compré, pero por estar en Tepic me va a llegar en como 3 meses. Qué pecado. ya que venga el burro, que cruce la montaña. Ya. No, pero qué gusto tenerte, que no sea la última vez. Thank you, Jesse. Y te admiro mucho. Un placer y un honor estar en este podcast. Yo estaba asustado y yo decía, ¿cuánta gente escucha el podcast de Jesse? Yo creo que yo nunca le he preguntado. Si le pregunté fue hace años. Y yo dije, hijo de pucha, ¿debería preocuparme? Pero dije, no voy a pensar en eso. Pero thank you. Todo bien. Excelente. Chísimo. I love you, bro. Love you too. ¿Cómo le hace Peña Nieto? No sé. Nuestro presidente sabe cómo lo hizo. Pero pues muchas gracias y gracias a todos los que escucharon hasta acá. Compren el libro de Andrés Marín y también no mencioné Patreon, pero apoyen patreon.com/Jesiah Hunt. Sí, el Patreon existe como desde hace 8 o 9 años y yo creo que nunca lo he mencionado en ninguno de mis episodios. No, pues también ahí está el Patreon de conciencia. Sí, bueno, va a estar todo en un Linktree. Se lo puedo pasar si lo quiere poner en las notas. Encontrar el libro debería ser tan fácil como en las notas del podcast, le dan clic
y ahí va a estar todas las Perfecto. tiendas. Va, pues chequen las notas del episodio y ahí va a estar todo. Y como siempre, ¿tú sabes la última palabra que siempre digo en Armadillo o no? Es ánimo. Yeah. ¿Sabe qué me gustó? Me gustó mucho ver el ánimo en Blue Beetle, la película. Oh, yeah. ¿Se acuerda? Que era el lema del tío. Yeah. Es algo muy Nayarita. Es algo de aquí. ¿Será de él? Sí. ¿Él es de ahí entonces? A lo mejor. O sea, yo creo que hay más de eso en México, pero es muy Nayarita. Yeah. Entonces, no es a algo mí esa mío. película me encantó, man. Ya, muy buena. Pues va, pues los dejamos a todos. Bye. Muchas gracias. Pura vida. Hasta luego. Ánimo.